Con estos datos nos hacemos una idea de lo que suponía la cirugía a mediados de siglo. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando se superaron las tres barreras que todavía tenía que superar la cirugía: el dolor con la anestesia, la hemorragia con la hemostasia, la infección primero con la antisepsia y después con la asepsia. Vamos a dejar para otra ocasión los dos primeros y nos ocuparemos de la infección. Esta se solucionó a lo largo de dos etapas que se conocen con el nombre de antisepsia y asepsia. El escenario principal fue Europa y se desarrolló sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX. Hitos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el químico Louis Pasteur, que nació en 1822 y murió en 1895, descubrió que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos, asimismo que preservando del aire las sustancias que se suelen descomponer, Pasteur explicó cómo se evitaba la putrefacción. Los manuales de historia de la medicina se centran sobre todo en la figura del inglés Joseph Lister cuando se refieren a la antisepsia. Las ideas de Pasteur le llevaron a buscar un método para evitar que los gérmenes invadieran las heridas. ¿Pero cómo hacerlo? Él utilizó el ácido fénico carbólico, que fue descubierto en 1834 por Friedrich Ferdinand Runge. Se usaba para limpiar y evitar los malos olores de los albayaldes. Ese olor se parecía mucho al que tenían las salas de enfermos quirúrgicos. Y también se utilizaba contra los parásitos de los animales que atacaban al ganado en zonas rurales. Sin embargo, habría que revisar más a fondo los acontecimientos, lo que no es fácil. Sabemos que algunos cirujanos utilizaron otras sustancias buscando lo mismo. Tenemos noticia, por ejemplo, de que en 1863, en la Charité de Novara, Italia, Enrico Bottini utilizó el ácido fénico también en 600 enfermos. Ese mismo año, el médico y farmacéutico Lemaire publicó un libro de más de 400 páginas sobre el ácido fénico y su acción sobre los vegetales, animales, fermentos, venenos, virus y miasmas. En 1865 publicó una segunda edición mucho más ampliada. En un texto de la época, de un diccionario de la época, se lee: esta es la teoría de los gérmenes. Hay gérmenes dañinos en el aire y donde sea que el aire pueda depositarlos, en los instrumentos, manos, vendajes, heridas quirúrgicas. El cirujano debe ver los gérmenes en la atmósfera como ve a las aves en el cielo. Pero volvamos a Lister. La publicación de On the Antiseptic Principle in the Practice of Surgery de 1867 demuestra los buenos resultados de su método. Él escogió las heridas abiertas de las extremidades inferiores que habitualmente acababan en amputación. Con este procedimiento, esta acción quirúrgica pasó a ser rara, bastante rara. A lo largo de su vida, Lister continuó mejorando su técnica y utilizándola en otro tipo de intervenciones. Aparte de compresas impregnadas con pomadas fenicadas, utilizó un pulverizador cuyo uso se popularizó rápidamente por toda Europa. En Francia, por ejemplo, fue adoptado por Lucas Championnet, quien diseñó a su vez un pulverizador semejante al de Lister. Bueno, aquí tenemos el pulverizador de Championnet. Es parecido al de Lister, solo que este es de un cirujano francés, ideado por un cirujano francés. Entonces está completo, está en perfecto estado, pesa bastante, se podía sostener, era, digamos, para que una persona lo sostuviera con el mango era un poco pesado, entonces esto se solía poner sobre una banqueta y rociaba el campo operatorio.
se compone de, aquí es el lugar donde va el combustible, alcohol, que meteríamos por este agujero, después el calderín, donde se pone el agua, por este otro agujero. Entonces está ya a un nivel que permite poner la cantidad de agua correcta. Si nos pasamos, el agua sobresale, porque tiene que quedar una zona de vapor. Esto de todas formas no lo quiero accionar, pero bueno, aquí se ve que es una válvula de seguridad. Bien, del calderín sale este tubo que luego se divide en dos. Por este, aquí vemos la punta, se pulveriza el vapor, absorbe de este frasco donde tenemos el ácido fénico al 5%, y entonces lo pulveriza, da una concentración según Cardenal del 2,5%, que es la ideal, y la potencia pues alcanzaría el chorro unos 12 metros aproximadamente. Solo se utilizaba uno de estos tubos, el otro, que podría estar aquí, simplemente era de reserva por si había algún fallo en este. Entonces, para cortar el vapor, simplemente había que dejar el tubo en posición vertical, ¿eh? Entonces se corta la salida de vapor y vamos inclinando y consiguiendo la cantidad que queremos. Lo que hay dentro simplemente es un mechero, una llave de seguridad. Aquí tenemos el mechero. Con esta palanca se acciona, sube y baja, lo acerca más o menos al calderín, y aquí la mecha. Aquí dentro estaría el combustible, que podría ser alcohol perfectamente. Por lo tanto, depósito para el combustible, el mechero, el calderín, la válvula de seguridad, y por aquí sale el vapor, y el agujero para poner el agua. Este es otro pulverizador de Championner. La única diferencia es mucho menos pesado, pero el sistema es el mismo, la válvula de seguridad, los dos tubos, pueden poner en vertical, el lugar por donde introducimos el agua. La única diferencia es que aquí la combustión, no hay combustión, lo que hay, el calentamiento del agua se produce por una resistencia eléctrica. Aquí estaría el cable cortado, pero de aquí sale un cable que alimenta esa resistencia que calienta el agua del calderín. Es mucho menos pesado. Aquí tengo un pulverizador de Championner, eléctrico ya, de los años 50-60, nombre, el mismo, y que se utilizó para cuestiones de oftalmología, laringología, dermatología y estética. Lo vemos aquí, los dos recipientes. Por aquí, con un embudito, pondríamos agua destilada o bien agua mineral. Nos indica el nivel este tubo de aquí. Esto lo conectamos a la electricidad y simplemente hay que esperar a que se caliente el agua y empiece a pulverizar. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Bueno, estamos viendo cómo el agua se ha calentado y entonces está absorbiendo el líquido de este recipiente y de aquel y lo está pulverizando. No sé si se aprecia. Vamos a poner una hoja y vemos aquí cómo pulveriza el vapor de agua junto con la sustancia. El principio que utiliza pues es el mismo que hemos visto anteriormente, y con esto la potencia vemos que es bastante grande. Aparte de esto, algunos cirujanos comenzaron a utilizar una disolución de ácido fénico al 5% para lavarse las manos
para sumergir el instrumental, etc. Lo más habitual era utilizar una disolución al 2 o 2,5%. Era lo que se conocía como listerismo y incluía el lavado de la herida, de las esponjas que se utilizaban, de los apósitos, para inyectar también en las cavidades orgánicas infectadas, etc. El ácido fénico presentaba, sin embargo, algunos problemas: alergias, irritación, picazón, etc. Otros cirujanos, como ya hemos dicho, ensayaron otras sustancias con mayor o menor fortuna. A las ideas de Pasteur, este sería el segundo granito, se sumaron después las del otro grande de la microbiología, las del alemán Robert Koch. En 1887 publicó sus investigaciones sobre la etiología de la infección de las heridas. De estas aisló diferentes gérmenes que causaban en animales de investigación todo tipo de abscesos, necrosis, sepsis, fiebre, etc. Esto llevó a los cirujanos a pensar en evitar la entrada de gérmenes en vez de luchar contra ellos cuando ya estaban presentes en las heridas. El alemán Ernst von Bergmann vio que en tiempos de guerra el tratamiento de las heridas de los soldados afectados por heridas de arma de fuego, con un largo y tedioso traslado a los centros de cura, era bastante perjudicial. Entonces él se limitó a una limpieza suave, superficial, de las mismas y también a aislarlas con un vendaje enyesado. En principio, esto funcionó mejor que la antisepsia. Aunque criticado en ocasiones, fue puliendo su técnica hasta llegar a la esterilización de todo, de los instrumentos, de los apósitos, de las vendas, las batas, etc., mediante vapor de agua, que es lo que había sugerido Robert Koch. Publicó los resultados de la aplicación de su técnica en 1891. Otros cirujanos adoptaron el método aséptico y los quirófanos fueron cambiando de aspecto hasta tener el que hoy podemos contemplar en cualquier hospital. Según Lister, la mortalidad se redujo del 45% al 15%. Últimamente se están revisando las estadísticas de la época y se dice que son poco fiables porque son poco representativas, porque se trata de casos e intervenciones muy diferentes, etc. La cuestión es que el listerismo trajo consigo mucha controversia y habría que juntar al nombre del cirujano inglés el de otros que en la misma época también contribuyeron a la lucha contra la infección. Habría que realizar una revisión sistemática de procedimientos, textos, revisión de historias clínicas caso de que se conservaran, y un largo etcétera, además en diversos países, para tener una idea más cabal de lo que exactamente sucedió. De todas formas, vencidos el dolor, la hemorragia y la infección, la cirugía experimentó un extraordinario desarrollo en el que todavía hoy se encuentra.